interdisciplinario, una empresa de análisis de riesgo político y de estrategia y de comunicación política, desde luego. Bienvenido. Qué bueno que apareces hoy, porque pues después de todo lo que estamos viendo, me brinca en la cabeza una inquietud. Recuerdo no una, sino muchas veces haber escuchado en voz del expresidente López Obrador la frase de "no somos iguales", al referirse pues a todo lo que ha sucedido en la política con respecto al anterior, al pasado inmediato anterior, del priismo, del panismo y de lo que sea. No somos iguales, pero en la lectura de los acontecimientos, de los hechos de todos los días, no son iguales, tiene razón, son peores. Yo creo, Pepe, que en efecto, uno de los ingredientes más importantes en la narrativa de la Cuarta Transformación es este elemento de presunta superioridad moral. Honestos, sencillos, y el candidato Andrés Manuel López Obrador lo establecía a través de la frase de la honestidad valiente. Y en efecto, yo creo que durante mucho tiempo, diría inclusive durante años, Andrés Manuel López Obrador practicó la austeridad, la sencillez. Pienso, por ejemplo, en aquellos días en que era el delegado del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, o incluso ya en México. Estoy pensando en su departamento modesto en Copilco, el suru blanco, los 200 pesos en la bolsa. Sin embargo, Andrés Manuel estaba convencido de que la divinidad, el creador, le había asignado una tarea de proporciones históricas, la Cuarta Transformación, y se trataba nada menos que de construir las condiciones para una gran transformación del sistema político mexicano. Y desde luego que la tarea de construir este movimiento de regeneración nacional le implicó un esfuerzo formidable, le implicó recorrer el país con intensas jornadas de trabajo, la construcción de alianzas y de enormes recursos financieros. Entonces, sabemos que en sus recorridos a ras de tierra, como candidato en campaña, en varias ocasiones Andrés Manuel se topó con garitas de grupos criminales que, una vez que lo reconocían, le dejaban pasar. El perfil de visionero de Andrés Manuel le permitía entender las raíces profundas de los delincuentes, es decir, el abandono social, la pobreza extrema, y de alguna manera justificar su accionar. En el año 2006, cuando perdió en un margen muy pequeño la presidencia de la República, había tenido ofrecimientos de importantes actores políticos de sumarse a su candidatura, lo que sin lugar a dudas habría hecho la diferencia. Sin embargo, en ese prurito de superioridad moral, decidió que él no quería aliarse con actores cuestionables. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió en las subsecuentes campañas presidenciales? Que llegó a la conclusión de que si quería ganar y necesitaba ganar para construir la Cuarta Transformación, tendría que sumar sin discriminar, incluso pactar con actores indeseables. Y entonces las aportaciones de organizaciones criminales fueron bienvenidas. Y desde luego, una vez en el poder, amor con amor se paga, la consigna de abrazos, no balazos, sirvió para encubrir la naturaleza de ese pacto. Luego vinieron las elecciones del 2021, las elecciones federales intermedias, y el Cártel del Pacífico le podía garantizar a Morena el triunfo en la gubernatura de Sinaloa con un hombre dispuesto a ponerse a su servicio, que era Rubén Rocha. Un pacto de esta envergadura, pactar con el Cártel de Sinaloa, requería la aprobación del mandamás, Pepe. No solo la aprobación
del delegado de Morena, que era Américo Villarreal, o la del candidato, que era Rubén Rocha, ni siquiera con el presidente de Morena, Mario Delgado, sí lo creo yo, requería la aprobación del jefe de jefes, un hombre íntegro que por un objetivo mayor estuvo dispuesto a pactar con el diablo. Y luego vinieron otras contribuciones al movimiento de hombres muy acaudalados como Alfonso Romo, que habían llegado al convencimiento de que el ciclo de vida del PRI se había agotado y que era el momento de apostar por el cambio. Entonces, para Andrés Manuel, habría sido imprudente cuestionarle a sus nuevos amigos el origen de sus fortunas, de dónde procedían, de ganancias ilegítimas, de la defraudación fiscal, del lavado de dinero. Y entonces este hombre íntegro pactó con sus benefactores que al llegar a la presidencia compensaría sus aportaciones con proyectos y concesiones que multiplicarían sus fortunas. Y así lo hizo, pero no fueron solamente los recursos de una organización criminal como el Cártel de Sinaloa o de multimillonarios como Alfonso Romo, sino que también para financiar su movimiento estuvieron los recursos de gobernadores como Manuel Velasco Cuello de Chiapas, quien se los suministraba en esos famosos sobres amarillos que entregaba a su hermano Pío. Y bueno, una cosa a resaltar es que en un momento dado el presidente López Obrador anunció que David León, el operador de Manuel Coello, iba a ser el nuevo zar de las medicinas, en donde iba a manejar alrededor de 80,000 millones de pesos de compras de medicamentos. Por fortuna, la aparición del reportaje de Latinos, en donde se mostraba este video entregando las grandes cantidades a Pío, deshizo esta maniobra. Pero cabe preguntarse, ¿en qué momento se rebasa la línea de lo que, aunque ilícito, pareciera políticamente admisible? Es decir, las contribuciones para una causa superior. ¿Y en qué momento todo esto ya es claramente criminal? Yo creo que la aceptación sin distingos de contribuciones para el movimiento fue llevando paulatinamente a un entramado de pactos con actores del submundo criminal, empresarios corruptos, gobernantes rateros, grupos antisistémicos. Y como es ostensible, el tráfico de influencias ha enriquecido de la noche a la mañana a los muchachos López Beltrán. De la inopia y el desempleo transitan a la riqueza, mientras este hombre íntegro, que es su padre, se hace de la vista gorda y proclama: mis hijos son honestos. Entonces, Andrés Manuel, pues es un hombre íntegro porque así lo dice la presidenta Sheinbaum. También dice que México es el país más democrático del mundo. Y yo creo, Pepe, que hay que creerle a la presidenta porque ella nunca miente. Muchas gracias. Vaya reflexión. Nos dejaste a todos así con la boca abierta. Antes de despedirte, decirte adiós por esta ocasión, me gustaría un breve, muy breve comentario tuyo sobre lo que ocurrió hoy cuando un grupo de encapuchados, a nombre de los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, van e intentan derribar la reja del campo militar Álvaro Obregón, el campo militar número 1 del ejército mexicano. Hay un simbolismo atrás de todo esto y lo incendian el camión además. Sí, Pipe, yo creo que a 11 años de distancia nadie ha podido explicar el porqué de la hazaña desatada por esa caterva integrada por policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos, que los levantaron, los amontonaron en camionetas y camiones de redilas y se los llevaron a destinos aún inciertos para asesinarlos y desaparecerlos. Entonces, estos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa expresan con su violencia su hartazgo ante la incapacidad del Estado de ofrecer respuestas
ciertas y castigos ejemplares a los asesinos de la noche de Iguala. Y no resta recordar que las dos grandes figuras de las guerrillas en los años 60 y 70, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, eran maestros rurales egresados de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y quizá, Pepe, eso contribuya a entender la belicosidad de estos jóvenes que se sienten o que se asumen como herederos de aquellas historias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso Zárate, por todo esto y nos veremos la próxima semana. Será un gusto, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte para el maestro Alfonso Zárate, sociólogo, los usos del poder. Una pausa breve, volvemos. En instantes regresa José Cárdenas. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula.